Ayer platicábamos el primer caso, hoy hablamos de Odebrecht y su relación con Emilio Lozoya. ¿Cuál es? Esta es una cronología de que hoy nos llevará a la segunda audiencia para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El 22 de diciembre del 2016, la Secretaría de la Función Pública anunció en coordinación con Petróleos Mexicanos que iniciaría la recopilación de toda la información disponible sobre los contratos celebrados entre la paraestatal y la constructora Odebrecht en medio de un escándalo mundial y además su subsidiaria Braskem. Esta acción se derivaba de acusaciones de pago de sobornos aquí en nuestro país. Unos días después, el 25 de enero del 2017, Pemex informó que presentó ante la entonces Procuraduría General de la República una denuncia contra quien resultara responsable de posibles actos de corrupción. El 17 de agosto de ese mismo año, el 2017, la PGR le tomó la declaración por primera vez a Emilio Lozoya sobre el caso de sobornos de Odebrecht en nuestro país. Lozoya ofreció una conferencia de prensa en la que negó las acusaciones en su contra. El 25 de mayo y el 4 de julio, pero ya del 2019, es decir, del año pasado, se giraron finalmente 2 órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. En julio del 2019 fue detenida en Alemania Hilda Margarita Austin Solís, madre de Lozoya. Según el expediente, Emilio Lozoya adjudicó en 2013 a Odebrecht un contrato por 1.436 millones de pesos para obras en la antigua refinería de Tula, que debería de haberse licitado públicamente. A cambio de ello, Odebrecht habría pagado 6 millones de dólares. Así entonces, este tema de Emilio Lozoya que hoy continuará, y me permito decirles que por muchas semanas, tal vez por muchos meses, seguiremos hablando de ello. Y de una vez nos enlazamos con mi querido René Delgado, porque hoy es miércoles de análisis y nos hablarás de eso. René, buenos días. Bueno, ¿y cómo va el desconfinamiento en Europa? Estos son los países más afectados en los últimos 14 días. Sabemos que ha habido un repunte propio, desde luego, de la reapertura económica. Luxemburgo registra 219 casos por cada 100,000 habitantes y, para que se dé una idea, Estados Unidos actualmente cuenta con 1.306. Continuamos con esta radiografía. En segundo lugar está Rumania con 63, con 47 positivos por cada 100,000. España, donde las autoridades tratan de hacer lo posible para evitar más rebrotes, tiene a la capital, Madrid, que ya ordenó el uso de cubrebocas en los espacios públicos y que las reuniones no podrán ser de más de 10 personas, es decir, un pasito atrás en el desconfinamiento. También los bares y las discotecas cerrarán a la 1 de la madrugada. En Cataluña prohibieron los llamados botellones. Quien se junta en la calle para tomar bebidas alcohólicas será multado con hasta 15.000 euros. Después está Bulgaria, con 45 infecciones por cada 100,000 habitantes. Luego Suecia, que ha tenido una polémica gestión de la pandemia, suma 40 positivos por cada 100,000 habitantes. Ya le decía, este país fue de los pocos que nunca decretó una cuarentena ni total ni parcial, solamente confinó a las personas con alguna vulnerabilidad. Su principal epidemiológico reconoció que la estrategia no resultó adecuada. Se trata de la nación nórdica más golpeada. Alemania, Italia, Reino Unido y Holanda son las naciones que sí, efectivamente, han logrado cortar la transmisión durante la reapertura económica, casos exitosos a los que debemos todos de aspirar. Son las 7 de la mañana con 32 minutos ya. El resumen. De esta forma habrá periodo extraordinario y se discutirán varios temas en la Cámara de Diputados. Aquí le doy un resumen de estos. Ya le decía, la reforma a la ley de adquisiciones para permitir al gobierno mexicano la compra de medicamentos en el extranjero. Además, esto que el presidente ha pedido con mucha fuerza a los legisladores, la eliminación de 5 de los 44 fideicomisos propuestos por el gobierno federal. Son el fideicomiso del Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, el Fondo de la Financiera Rural, el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, el fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética y el fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios mexicanos. Además, diversas reformas legislativas en materia de paridad de género. Por ejemplo, la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de publicidad y sentencias. Y la otra, la expedición de la ley del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública. Esta será la agenda y los principales temas a discutir en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados. Pero el tema, sin lugar a dudas, que más controversia ha generado es el de la reforma a la ley de adquisiciones para que el gobierno pueda comprar medicamentos en el extranjero, desde luego, sin licitación y por adjudicación
directa. El sector patronal rechaza esta pretensión al advertir que se trata de una violación a la Constitución, a los tratados internacionales y que pondría en riesgo la salud de los mexicanos. Así que le agradezco mucho que esta mañana esté en la línea de Despierta el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. ¿Cómo le va, don Gustavo? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, el tema no es si el gobierno